Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 4 de ¿qué hubiera pasado si Naruto era modificado por Kurama, un prodigio sin igual y entrenaba desde niño? Antes de empezar le mando un saludo a Hetzael Orozco, Staxcraft, Carlos Alvear, y Nicolás Cosío. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 4. Naruto se sentó junto a Hiruzen en el campo de entrenamiento 7. Habían venido aquí muchas veces para entrenar, era el campo de entrenamiento donde también se había instruido a los Sannin. De todo el pueblo, realmente se sentía como su lugar. Naruto sabía que si estaba molesto y necesitaba hablar con alguien, si solo esperaba aquí, eventualmente su Jiji caminaría por la calle y se sentaría a su lado. El Hokage sonrió cuando captó la mirada de Naruto. ¿Estás listo para comenzar, Naruto-kun? Sí, Jiji. Su guardián le tendió un cuadrado de papel de chakra que Naruto tomó con reverencia. Sabía que este era el próximo hito en su carrera shinobi. Canalizó chakra en él. Hubo un momento de silencio mientras el maestro y el estudiante esperaban ver los resultados. Los dos se sorprendieron cuando el papel se partió por la mitad ruidosamente y las dos mitades se empaparon lentamente. Vaya, vaya. Dos naturalezas de chakra. Viento y agua, una combinación perfecta de tus padres, Naruto-kun. Naruto sonrió mientras miraba los restos del papel y asintió. Kurama me dijo que debido a lo que hizo, el chakra sería fácil para mí de usar en cualquier elemento, pero dijo que mis afinidades seguirían siendo las más fáciles para mí. Aprender. Ciertamente, entonces, ahí es donde comenzaremos. Bueno, después de que vea tu progreso con los Genin Trade. ¿Has estado practicando? Naruto tragó saliva. Bueno, estoy teniendo problemas con el Bunshin. No era frecuente que Naruto tuviera problemas con algo y no le gustaba admitir que no podía hacer algo. Estaba muy agradecido de que Sarutobi simplemente levantara una ceja y dijera, muéstrame. Naruto cerró los ojos y se concentró. Hizo los sellos manuales y canalizó el chakra, y 75 clones que parecían medio muertos aparecieron a su alrededor. Se sonrojó cuando el Hokage soltó una carcajada y le revolvió el cabello. Creo que podría saber cuál es el problema, Naruto-kun. Simplemente tienes demasiado chakra y tu control aún no es del nivel de un Kage. ¿Eso se puede remediar fácilmente? Bueno, estaba planeando enseñarte esta técnica de todos modos, pero creo que es mejor hacerlo ahora antes de pasar al Jutsu elemental. ¿Oh? ¿Qué técnica, sensei? Se llama Kage Bunshin, la técnica del clon de la sombra. Naruto vio como un clon apareció junto a Hiruzen en una pequeña nube de humo. Se necesita una gran cantidad de chakra para hacer uno solo. Se divide entre el usuario y el clon. La parte más impresionante del jutsu es que todos los recuerdos que experimenta el clon se envían de vuelta al lanzador después de su destrucción. Naruto sintió que sus ojos se agrandaban ante eso. Las implicaciones eran asombrosas. Si podía hacer 2 clones, podría tener 3 días de estudio en uno. Eso mejoraría enormemente su entrenamiento. Eso es asombroso, Jiji. Por favor, ¿cómo lo hago? ¿Qué son los sellos? El Hokage le dio otra sonrisa. Naruto sabía que, en el fondo, el Sandaime era un maestro. Un académico de corazón. A Naruto no le importaba complacerlo con su entusiasmo por aprender, tenía la oportunidad de aprender de los mejores y siempre se aseguraba de no desperdiciarla. Es bastante simple, Naruto-kun. Solo un sello de carnero, así. La mano de Naruto entró en la posición y canalizó chakra. ¿Cuántos crees que podré hacer, Jiji? Probablemente una pareja, Naruto. Es muy agotador, fue interrumpido cuando el claro se cubrió con una monumental nube de humo. Naruto parpadeó confundido cuando el humo comenzó a disiparse. Jiji, no hizo mucho humo cuando lo hiciste. Creo que hice algo mal. Naruto se giró y se dio cuenta de que su maestro estaba boquiabierto a su alrededor, sin palabras. No entendió hasta que los sintió. Verse en un espejo por primera vez fue desconcertante, ver tu reflejo, cómo te ve el mundo, es un fenómeno inusual. Sentir las emociones de ti mismo perfectamente copiadas y rodeándote, emanando de más de 300 réplicas es asombroso. Naruto-kun. Necesitamos hablar sobre tu futuro régimen de entrenamiento. He decidido que puede ser necesario acelerarlo. Sai se sorprendió cuando lo llamaron para reunirse con su nuevo líder, Konoha. Konoha se había hecho cargo de la sede con una transición perfecta. Había investigado a todos los agentes en 3 días y había retirado a 5 de ellos. Esos 5, sorprendentemente, no habían sido neutralizados sino reintegrados dentro de la aldea como civiles. Un cambio interesante.
Entró en la habitación del líder y vio el verdadero rostro de Konoha por primera vez. El niño parecía ser tan viejo como el mismo Sai. Fue bastante sorprendente. La mayoría de los niños no son tan independientes ni maduros. A menos que estuvieran en Road. Sai dio un paso adelante y saludó. Tranquilo. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Sai. Konoha asintió y lo miró con interés. Tengo una misión a largo plazo para ti. Quiero que te unas a la Academia Shinobi y observes a los herederos del clan, principalmente a un tal Sasuke Uchiha. Sai inclinó la cabeza cuando recibió sus órdenes y se arrodilló. Hágase tu voluntad, líder Sama. Sai se puso de pie y salió. Tenía que encontrar a Shin, averiguar cómo hacerse amigo de los niños. No quería decepcionar a su líder. Danzo o no, no se reflejaría bien que un agente de Road fallara en su misión. Se dirigió al comedor y encontró a su hermano comiendo con gusto. Shin siempre había sido más expresivo que Sai. Su hermano levantó la vista a mitad de un bocado y tuvo la decencia de tragar antes de comenzar a hablar. Oye, ¿de qué se trató la reunión? Me han asignado una nueva misión a largo plazo. Me uniré a la Academia Shinobi y observaré a los herederos del clan, me quedaré atrapado con niños. Podría ser bueno para ti, Sai. Eres un niño. Miró a su hermano y no se dio cuenta de que no se estremeció ante la muestra de emoción. El condicionamiento emocional había sido borrado de su entrenamiento. Sin embargo, vio a su hermano sonriéndole y se dio cuenta de que todavía estaba expresando su disgusto. Su rostro se deslizó de nuevo al estado neutral que había sido entrenado para asumir y luego su hermano optó por fruncir el ceño. Naruto observó al joven ninja salir de su nueva oficina y suspiró. La oficina estaba bastante vacía, no era de extrañar. Pero, había tomado algunas fotos que el Sandaime le había regalado y las había puesto en su escritorio. La foto de él e Itachi comiendo en Ichiraku estaba a salvo en su cajón superior. No sería bueno apreciar abiertamente a un ninja perdido de rango S. También todavía le molestaba mirar. Naruto se puso de pie y abrió una puerta secreta detrás de su silla. Danzo había convertido su paranoia en un arma y tenía docenas de pasajes secretos que solo él conocía anteriormente. Había sido bastante fácil para Naruto darse cuenta de su existencia. Uno a uno con alguien inevitablemente revelaría sus secretos más oscuros. Bajó lentamente la escalera de caracol y pasó unas cuantas puertas cerradas. Se dirigía hacia uno de sus propios secretos más oscuros en este momento. Se acercó a la puerta y canalizó su chakra en la manija para liberar el sello de bloqueo. Brillaba en verde y lo empujó para abrirlo cuando la cerradura hizo un ligero clic. Naruto estaba convencido de que había algo genético en los sellos y los sellos de Uzumaki. Kurama no pudo resaltar ningún genoma que indicara tal relación, pero Naruto solo necesitaba pensar en las pocas docenas de sellos que había dominado para estar seguro de su creencia. El arte de sellar se realizaba en niveles o etapas, y además había niveles para cada sello individual. Seal Masters aprovechó al máximo su dinero ajustando los sellos existentes, haciéndolos más confiables, eficientes y letales. Era muy raro que los sellos completamente nuevos salieran en producción en masa. Por lo general, tomaría algunas generaciones de un prototipo de sello para ser perfeccionado por el creador o sus estudiantes antes de que comenzara a ser utilizado por la aldea y desde allí robado por espías y shinobis caídos. Naruto no tenía tiempo para tales tradiciones. Había diseñado su propio sello de bloqueo que estaba conectado a las firmas de chakra y las usaba en todas partes donde nadie husmeaba. Estaba seguro de que Danzo sabía que ahora tenía sus propias cerraduras, pero probablemente se las guardaría para sí mismo. El hecho de que ya no dirigiera a Road no significaba que no fuera un jugador fuerte en el juego del teatro político del pueblo. Desde su retiro, Danzo había estado mucho más activo hablando con los diferentes clanes. Tomaría tiempo descubrir qué estaba haciendo, pero Naruto estaba decidido a no ser superado por el astuto belicista. Abrió la puerta y entró al laboratorio más nuevo de Kabuto. Kabuto no levantó la vista de sus tubos de ensayo. Naruto no esperaba que lo hiciera, los experimentos que Danzo había estado realizando eran repugnantes, pero de todos modos fascinaron al amigo de Naruto. El joven médico no había salido de la cámara durante más de 1 hora al día. No puedo decir que me alegro de estar de vuelta en medio de Road, pero esto es simplemente demasiado bueno para dejar que se desperdicie. Él ha estado, lo sé, Kabuto-kun. Naruto se acercó y se sentó en el escritorio, leí toda la investigación antes de dártela. No entendí la mayor parte, y lo que hice no me gustó. No sé si es una buena idea continuar con estos experimentos. Naruto podía sentir la renuencia de Kabuto a estar de acuerdo.
Kabuto era de una naturaleza moralmente más ambigua. También sintió su aprensión para plantear sus preocupaciones. Puedes estar en desacuerdo, Kabuto-kun. No me enfadaré. Kabuto sonrió y se giró para mirarlo, Naruto-kun. Tus enemigos no jugarán bien, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Estos experimentos no son agradables, pero hay formas de llevarlos a cabo de una manera mucho más humana y compasiva. Podrían significar el éxito. Necesitas utilizar todas las herramientas de tu arsenal si quieres tener la mejor oportunidad de tener éxito. Sé que tienes razón, simplemente no me gusta mucho. Sin embargo, confiaré en tu juicio por ahora, gracias por venir aquí. Sé que estás preocupado de que Danzo pueda atacarnos. Tú eres muy valiente. Kabuto se rió y Naruto hizo un puchero, pero sabía que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Kabuto todavía se divertiría si Naruto alguna vez intentara consolarlo o algo por el estilo. ¿Cuál es nuestro próximo movimiento, Naruto-kun? Tenemos a Root a nuestro mando. De repente, muchas más rutas están abiertas para nosotros. No te emociones demasiado, no confío en nadie aquí. Ni en Danzo. Si alguien pudiera encontrar una manera de engañar a mi empatía, sería él. Tengo agentes reuniendo tanta información sobre los Jinchuriki como pueden. Y convencí al Sandaime para que me dejara enviar agentes para convencer a Roshi, el Jinchuriki del Cuatro Colas, de desertar, pero ¿qué? Bueno, no le dije que yo mismo saldría a hablar con Roshi. Kabuto hizo una pausa en su escritura y se volvió hacia Naruto, con el rostro grave. Esa es una idea terrible, si algo te pasara a ti, lo sé, pero tengo que hacerlo. Él no confiaría en nadie más. Esto es algo que tengo que hacer yo mismo. Kabuto frunció el ceño y Naruto hizo una mueca cuando se enojó. La ira de Kabuto era como una serpiente enroscada apretada y venenosa. Kabuto era un hombre peligroso y era casi tan emocional como un Uchiha. Simplemente tomó más que la mayoría para que perdiera la calma. ¿A quién vas a llevar contigo? ¿Agentes raíz? Sí, pero no voy a ir como Konoha. Kabuto parpadeó y su sorpresa apagó un poco su ira. Naruto suspiró un poco, odiaba molestar a aquellos a los que estaba cerca. ¿Vas a ir como Naruto Uzumaki? ¿Cómo va a funcionar eso? Naruto hizo una mueca y miró hacia otro lado mientras trazaba ociosamente un sello en el interior de su manga. Bueno, tendrán los exámenes de Jounin mañana, y voy a entrar a escondidas y aprobarlos. Entonces tendrán que convertirme en un Jounin. Kabuto gimió y Naruto volvió a hacer una mueca. Lo único peor que la ira de Kabuto era su ansiedad, y estaba aumentando fuertemente en este momento. No me has dado mucho tiempo, Naruto-kun, haz algunos clones de sombras, vamos a tener algunas horas de estudio antes de que te lances a algo para lo que no estás preparado. Shikaku Nara observó cómo los nominados para el examen de Jounin se presentaban uno por uno. El examen de Jounin fue una opción de promoción para Chunin o Tokobetsu Jounin que sintieron que estaban listos para el avance pero que no habían sido promovidos por iniciativa propia de su Hokage. Era principalmente para el uso de aquellos que necesitaban demostrar su capacidad. Como era el examen de Jounin, era mucho más secreto que los ostentosos y públicos exámenes de Chunin. Como tal, también tenía un grupo increíblemente más pequeño de examinados. Solo había alrededor de una docena de solicitantes, pero la naturaleza del examen los dividió en celdas de 4. El grupo que estaba supervisando contenía a Chunin Sanko Mitarashi, Kurenai Yui, Saito Ikabe y Tokobetsu Jounin Ayate Geko. Los exámenes de Jounin solo se realizan una vez cada 2 años, y por una buena razón. Eran increíblemente agotadores y, si se ofrecían cada 6 meses, podían ser más dañinos que beneficiosos para la fortaleza de la aldea. Siguió la misma fórmula para los exámenes de Chunin, pero fue mucho menos indulgente. Hubo un examen de 300 preguntas para la primera parte del examen Jounin. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas. En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para aprobar el examen solo podía fallar 10 preguntas. Siguió la misma fórmula para los exámenes de Chunin, pero fue mucho menos indulgente. Hubo un examen de 300 preguntas para la primera parte del examen Jounin. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas.
En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para aprobar el examen solo podía fallar 10 preguntas. Siguió la misma fórmula para los exámenes de Chunin, pero fue mucho menos indulgente. Hubo un examen de 300 preguntas para la primera parte del examen Hounin. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas. En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para aprobar el examen solo podía fallar 10 preguntas. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas. En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para aprobar el examen solo podía fallar 10 preguntas. Cada examinado recibió un paquete especializado el día anterior al examen que tenía 70 preguntas de las 300. A cada examinado se le dieron diferentes preguntas. En el tiempo previo al examen, se esperaba que descifraran las respuestas que se les habían proporcionado, y tendrían que usar sus habilidades para recopilar las otras respuestas. Por supuesto, esto dejaba 20 preguntas que no se habían proporcionado a ningún examinado, y para aprobar el examen solo podía fallar 10 preguntas. El primer examen solo duró 1 hora. Shikaku pensó que esta era la prueba más fácil de todas, pero muchos Jounin culparon a esta parte del examen por la que les tomó tanto tiempo ser promovidos. El grupo de estudiantes de este año entró sin decir palabra y se sentó en sus escritorios. Se incorporó y se dispuso a observarlos más de cerca. Comenzar. Cada examinado comenzó en silencio su examen. Esta no era la primera vez que Hayate tomaba el examen de Jounin, hace 2 años había sido ascendido a Tokubetsu Jounin por lo bien que lo hizo. Su habilidad con la espada y el sigilo habían sido ejemplares, pero su genjutsu y ninjutsu habían sido bastante deficientes. También estaba luchando contra una enfermedad crónica que había ido empeorando progresivamente. No es el mejor material para Jounin, pero su voluntad y ambición lo estaban compensando lentamente. Anko Mitarashi y Kurena Yu eran 2 jóvenes Chunin con algo que demostrar. La mayor parte del pueblo conocía a Anko Mitarashi, incluso a él le costaba creer que ella no supiera de la verdadera naturaleza de su sensei, Orochimaru. Pero, ella alimentó su resentimiento e ira en sarcasmo, falta de respeto y un impulso para hacer que cualquiera que dudara de ella comiera cuervo. Literalmente, en el caso de un civil muy ruidoso y borracho. Anko estaba decidida a subir de rango lo más rápido que pudiera. Junto a ella estaba Kurenai. Kurenai era una estimada usuaria de genjutsu que rápidamente había ganado fama en todo el pueblo por su habilidad con el arte. Con la pérdida de la mayoría de los Uchiha, la aldea había estado presionando para que los usuarios de genjutsu subieran de rango para enseñar a la próxima generación. Eso fue suficiente, además de ser uno de los únicos amigos de Anko, para que ella tomara el examen. Por último, estaba Saito Ikabe. Un Chunin de 6 años, fue bastante sorprendente verlo presionar para avanzar tan tarde en su carrera de Chunin. Había sido instructor de la academia y parecía contento de permanecer allí, pero entregó su solicitud a tiempo y entró. Shikaku dudaba que alguien de este grupo aprobara todo el examen. Todos eran bastante hábiles, la mayoría de ellos solo carecían de la experiencia necesaria que aún tenían que ganar. Pero, probarían lo que significa ser un Jounin, y con suerte eso los inspiraría a continuar. Llevaban unos 15 minutos del examen cuando Shikaku notó algo extraño. Saito estaba actuando de manera inusual. Cada shinobi tenía un dossier, un archivo que incluía exámenes anteriores, estadísticas de misiones, muertes confirmadas, historial personal y misivas de comportamiento. Saito no se estaba comportando como su expediente le había hecho esperar a Shikaku. Era posible que el expediente no conociera todos los secretos de un shinobi, pero la sección de comportamiento no debería estar tan fuera de lugar. Se notó que Saito era un académico, pero también se suponía que estaba ansioso. Casi reprobó su primer examen de Chunin debido a sus nervios. Sin embargo, de los 4, Saito era el más sensato y estaba pasando volando el examen.
Eso casi podría descartarse asumiendo que acababa de estudiar bien sus preguntas y otras áreas generales. Excepto que solo estaba mirando su papel y no estaba haciendo trampa. Los otros tres estaban siendo inteligentes, pero Shikaku podía determinar más o menos cómo se las arreglaban. Era probable que Yui y Mitarashi hubieran intercambiado respuestas previamente. Hayate estaba tomando notas de lo que los otros dos estaban escribiendo en sus márgenes, y parecía que Anko había enviado una serpiente antes del comienzo del examen, y estaba enrollada alrededor de una viga sobre Saito y Hayate. Mientras todo esto sucedía, Saito estaba sentado, escribiendo. Sus ojos no se apartaron de su página, y casi había terminado con su prueba. Después de otros 5 minutos, Saito dejó de escribir y dejó el lápiz. Los otros tres examinados se detuvieron y miraron hacia arriba cuando él volteó sus papeles y se sentó derecho en su asiento. Shikaku no los culpó, pero aún así tomó nota de ello. Parecía que la creencia de Saito en sus respuestas los inquietaba. Si no era eso, entonces no habían sido tan rápidos para asegurar las respuestas de Saito como esperaban haber sido. Todavía quedaban 40 minutos después de todo, sin embargo, esta sería una buena lección para ellos. Si fallaron porque habían hecho una suposición sobre el desempeño de uno de sus oponentes, entonces sería una metáfora tan buena como cualquier otra para subestimar a un oponente en el campo. Cualquier oportunidad que tuvieran antes, ahora estaba severamente disminuida. Era imperativo obtener las 70 preguntas que tenían los demás examinados y apostar por las 20 que nadie sabía. Incluso si obtuvieran la mitad de las respuestas de Saito, quedaban 55 respuestas. Probabilidades terribles para este nivel de examen. Las preguntas no eran fáciles, Shikaku se había ocupado de eso. Saito estaba sentado quieto, tranquilamente mirando hacia adelante. Shikaku no sabía cómo, pero este no era Saito. Por supuesto, no hizo ninguna señal externa para alertar a los otros tres. Si un shinobi se coló en los exámenes de Jounin, entonces tenía la habilidad para tomarlos. No había ninguna regla que prohibiera que los nuevos Chunin, o incluso Genin, honestamente, participaran en el examen. Simplemente era muy peligroso. Sin embargo, quienquiera que fuera este shinobi, lo estaba haciendo bastante bien. Dicho esto, que también lo hicieron realmente dependía de los resultados de su examen. De todos modos, sería interesante ver cómo se desarrolla esto. El tiempo pasó increíblemente lento para las dos kunoichi mientras Hayate terminaba su examen con 15 minutos de sobra. Mitarashi apenas tuvo tiempo suficiente para dejar su lápiz antes de que sonara el temporizador. Se acabó el tiempo. Preséntate en la Torre Hokage para la segunda parte del examen. Los cuatro se pusieron de pie y salieron. Esperó hasta que la puerta se cerró antes de caminar y agarrar el examen de Saito. Lo escaneó y se rió entre dientes. Puntaje perfecto, quienquiera que fuera este shinobi, era bueno. Shikaku se levantó y se dirigió a la Torre Hokage. Por lo general, regresaba a casa después de terminar su trabajo, pero esto estaba demostrando ser interesante por una vez. Anko caminó junto a Kurena y detrás de Saito y Hayate. La prueba no había salido como ella o Kurena ya habían planeado y estaba molesta. Recordó a Saito, él había sido algo así como un matón cuando ella se unió a la academia. Había estado celoso de que Orochimaru la hubiera elegido como su aprendiz. Por supuesto, después de la deserción de su sensei, Saito la ridiculizó con aire de suficiencia y cuestionó su propia lealtad. Se había dicho a sí misma que era solo porque él era un shinobi inferior y no ascendería a nada más alto que un instructor de la academia. Eso fue lo que la ayudó a superar su acoso y los rumores que difundió sobre ella. Su inferioridad. Entonces él entró y no solo la folló a ella, sino también a Kurena y Hayate en ese examen. Bueno, realmente la enojó. No había manera de que Saito de todas las personas pudiera haber terminado el examen tan rápido y aprobado, así que solo estaba tratando de sabotearla. Fóllala una vez más. Necesitas calmarte, Anko. Ella gruñó y puso los ojos en blanco hacia Kurena y Prim, Serena, reina del hielo Kurena y su mejor amigo. ¿Sabes? Él no solo me folló allí atrás, tú también metiste el extremo corto del palo allí. Nos escarió allí. No importa que también lo hagamos ahora, no hay manera de que yo haya basta de preguntas para aprobar. Entonces eso se refleja mal en nosotros como jóvenes esperanzados. No me vengas con eso, estaríamos bien si él no hubiera, no es solo su culpa, Anko. Deberíamos haberlo hecho mejor para obtener sus respuestas mientras era vulnerable, y no lo hicimos. Anko apretó los dientes y miró hacia otro lado. Odiaba cada vez que Kurena y tenía razón, lo cual a menudo tenía.
Voy a darle un pedazo de mi mente. Kurenai suspiró pero aceleró antes de que su amigo pudiera intentar detenerla. Rápidamente pasó a Yate, quien le dirigió una sonrisa divertida, y alcanzó a Saito, que caminaba sin emociones por la calle. Oye, Saito. ¿Qué diablos fue eso ahí atrás? Saito la miró, y era casi como si no supiera quién era ella. El idiota estaba fingiendo como si nunca se hubieran conocido algo así. Ah, me disculpo, Mitarashi-san. No me di cuenta de que terminar tan rápido impediría tu prueba. Tonterías, Saito. ¿Y realmente, Mitarashi-san? ¿Crees que ser cortés va a funcionar ahora, después de haberme llamado Zora Serpiente todos estos años? Ah, no. Pero, quiero decir, ambos somos shinobi de Konoha, ¿verdad? Tal vez podríamos, empezar de nuevo. ¿En una nueva hoja? Anko se habría reído de su atrevimiento si no estuviera tan molesta. Vete a la mierda, Ikabe. ¿Por qué diablos crees que empezaría de nuevo después de toda la mierda que has hecho? Saito en realidad pareció hacer una mueca, o era una broma, antes de asentir con la cabeza. Me disculpo por mi comportamiento, Mitarashi-san. No te traté como un compañero shinobi, y eso es vergonzoso de mi parte. Prometo tratar mejor de tener una mente abierta en el futuro. Después de este examen, haré todo lo posible para mantenerme fuera de tu camino, lo mejor que pueda y no causarte más problemas. Anko no podía procesar lo que decía Saito. Ella lo conocía desde hacía años, y esto era una inversión completa de lo que había estado esperando. Ella no supo cómo responder directamente, así que se conformó con mirarlo y empujarlo con dureza. Si esta es otra maldita broma, Ikabe, entonces te voy a golpear tan fuerte que hará que la última parezca una broma. Sesión de entrenamiento. No esperó una respuesta, dio media vuelta y caminó agitadamente hacia Kurenai. ¿Qué pasó? Se disculpó. Kurenai parpadeó en estado de shock, y Anko se sintió aliviada de no ser la única que no esperaba eso de Saito. El instructor pudo haber sido un maestro decente, pero no era una muy buena persona. Casi había sido arrestado por Uchiha por intentar iniciar un motín antes de que ocurriera la masacre de Uchiha. No tenía muchos amigos. Tal vez está tratando de hacer un nuevo comienzo con este examen, Anko. No creo que sea Saito Ikabe. Me llamó Mitarashi-san. Algo está pasando aquí, y tengo la intención de averiguar qué. Anko mantuvo sus ojos en Saito mientras se acercaban a la torre Hokage. Lo que sea que estaba pasando, no iba a dejar que Saito la superara. Ella estaría lista para cualquier truco que él hiciera. La torre Hokage era uno de los edificios más defendidos dentro del pueblo por varias razones. Además de ser la fuente simbólica de fortaleza para el pueblo, también albergaba la mayoría de los documentos confidenciales, los jutsu prohibidos y las listas de shinobi. También fue la oficina del propio Hokage. Además de todo eso, había celdas en los subniveles de la torre que podían albergar a los prisioneros de interés para el pueblo. Hoy albergan a más de una docena de espías capturados. La mayoría de los cuales pertenecían a Orochimaru, la verdad sea dicha. Ya habían pasado por TI, y ahora iban a ser la segunda prueba del joven aspirante. Los aspirantes tendrían una hora para romper a los prisioneros y averiguar qué información ya habían proporcionado los espías a la aldea. Los shinobi más duros habían sido seleccionados de los pasillos de TI, los que verían ayudar a un shinobi de rango bajo de la hoja como un insulto, los que en realidad serían una buena prueba. Los examinados tenían una hora y si no tenían éxito, suspenderían. Por supuesto, continuarían con el siguiente examen, pero luego descubrirían si aprobaron o reprobaron. Para convertirse en Jounin, tenían que pasar los tres por un margen respetable. Pasar raspando en 2 exámenes no sería suficiente. Sarutobi había venido a ver cómo se desarrollaba el examen Jounin. Observó cómo todos los examinados entraban y se acomodaban desde su ventana de observación. Serían mantenidos bajo observación y serían liberados uno a la vez para romper a sus prisioneros. Hiruzen fue sacado de su observación cuando Shikaku Nara se puso a su lado. Okage-sama, tengo algo que informar. Oh. Adelante, Nara-san. Shikaku inclinó ligeramente la cabeza y le tendió una carpeta. Los resultados del primer examen. Mientras los tomaba, no pudo evitar notar el interés en los ojos del Nara. Eso significaba que este misterio era importante. Miró los resultados y levantó una ceja. De los 3 grupos, hubo 3 puntajes perfectos. Parece que nuestros chunin son más hábiles de lo que pensábamos. Estos 3 candidatos lograron puntajes perfectos, de manera casi idéntica. Muy inusual. ¿Qué sospechas? Observó mientras el veterano Jounin suspiraba y miraba el informe.
Sospecho que un agente encubierto al que no se le ha otorgado un rango oficial de Jounin quiere reclamar lo que cree que se merece. No era una situación inaudita, en la historia de la aldea habían sucedido escenarios similares. Hubo casi una docena de casos de ese mismo fenómeno. Esta vez, sin embargo, puso a Hiruzen nervioso. Inmediatamente pensó en alguien, esperaba que su pupilo no estuviera planeando nada que no hubiera discutido con su tutor. El niño ya estaba más profundo en la vida de un shinobi de lo que había querido para su edad, pero respetaría las decisiones del chico. Si este fuera Naruto, entonces le daría una evaluación imparcial y objetiva de sus exámenes. Solo esperaba que el chico fuera capaz de manejar la responsabilidad que estaba poniendo sobre sus hombros. Su estómago se hundió aún más cuando Ibiki entró en la habitación con el ceño fruncido. Okage-sama, este Saito Ikabe tiene que estar disfrazado. ¿Qué pasó? Entró en la habitación, le hizo a su objetivo una sola pregunta, que ni siquiera fue respondida, y se fue. Al interrogarlo, proporcionó la información solicitada. Creo que este Saito robó la información de antemano, ¿o? ¿Sí, Ibiki? El interrogador veterano tosió levemente en su mano y miró hacia su Kage, ¿o es el shinobi que tienes probando al azar el Yamanaka? Shikaku levantó la vista bruscamente ante eso, observando atentamente al Sandaime. Incluso él no sabía mucho sobre la agente Konoha. Shikaku tenía 3 posibles candidatos para la identidad del sensor aterrador y estaba interesado en descubrir la verdadera identidad de tal shinobi. Hiruzen no pudo contener el suspiro que salió de sus labios. Mis pensamientos exactamente, Ibiki. Me pregunto cómo les irá al resto de los examinados. La parte final del examen de Jounin estaba programada para realizarse en uno de los campos de entrenamiento de Jounin. Estos eran mucho más difíciles de encontrar y de acceder que los campos de entrenamiento normales, y minimizaban que cualquier civil perdido o genin desafortunado tropezara con un campo de entrenamiento activo. Anko marchó furiosamente junto a Kurena y al campo de entrenamiento 22, un gran valle en las afueras del norte del territorio del pueblo. Delante de ellos, una vez más, estaba Saito Ikabe. Gracias a su entrenamiento con Orochimaru, así como a sus propias inclinaciones naturales, Anko confiaba en tener el mejor desempeño en el examen de interrogatorio. Sabía que Kurenai también era condenadamente buena, con su genjutsu retorcido, pero el estilo de Anko requería menos tiempo y menos esfuerzo. Un poco más desordenado, pero extremadamente eficiente. Entonces, Anko se lo tomó un poco personal cuando salió y vio que otros 3 habían completado sus interrogatorios antes que ella, uno de ellos era Ikabe. Incluso tuvo el descaro de asentir con la cabeza cuando ella llegó, como si en realidad estuvieran comenzando de nuevo. Casi tropezó cuando Kurenai la empujó. Su amiga casi la fulminó con la mirada y Anko puso los ojos en blanco con un resoplido. Hizo todo lo posible por calmarse y relajarse. Empezó a hacer una lista mental de todos sus sellos y armas escondidos. Todos sabían cuál sería el tercer examen. Una pelea total. Era tácito entre las células que se agruparían en sus equipos de 4 contra los otros 2. Pero, Anko estaba ansiosa por darle 1 o 2 lamidas a Ikabe en la locura. Lo vio tensarse un poco y mirarla inconscientemente. Apartó la mirada tan pronto como se dio cuenta de que habían hecho contacto visual, y el estómago de Anko se hundió. Sabía que Saito Ikabe no era del tipo sensor. Aquellos que estaban dotados con la capacidad de sentir chakra en su entorno eran los más expertos en sentir la intención de matar. Pensar en cuántas formas en que ella podría apuñalarlo de forma no letal no era necesariamente una intención de matar, pero aún así se mantuvo. Un tipo de sensor podría distinguir los impulsos de paso de las fantasías premeditadas de mutilación. Quienquiera que estuviera caminando frente a ellos no era el maestro que no podía sentirla si estaba 6 pulgadas detrás de él. No solo eso, sino que ahora acababa de enajenar a cualquiera que hubiera podido permanecer disfrazado de otro shinobi durante todo el examen. El impostor sabía que Anko tenía la intención de tenderle una emboscada, y los shinobi eran un grupo paranoico. No sería capaz de convencerlos de que sus intenciones habían cambiado. Con un gruñido silencioso, comenzó a indicarle a Kurenai que sus planes originales tendrían que cambiar. Desafortunadamente, tendrían que dejar a Hayate para defenderse, ya que el impostor de Saito asumiría que los 3 estaban a bordo para eliminarlo. Trató de ignorar la mirada furiosa de Kurenai mientras intercambiaban rápidamente mensajes firmados. Quienquiera que fuera este infiltrado, Anko iba a tener algunas palabras duras con ellos sobre cuán realmente habían logrado arruinar su examen de Jounin. Definitivamente le estarían comprando un poco de dango, al menos.
Naruto inspeccionó rápidamente el campo de batalla al que habían sido conducidos. El campo de entrenamiento 22 era uno de los 5 lugares que Kabuto había predicho que se usaría, según la información que un puñado de agentes de Road le había proporcionado a Naruto. Era uno de los campos de entrenamiento más pequeños y obligaría a los examinados a permanecer encerrados durante el combate. Se retorció cuando la agresión que lo rodeaba se fortaleció. Las emociones negativas que estos shinobis permitían que los abrumaran eran casi asombrosas. Estaba tomando todo su entrenamiento hasta este punto para no reaccionar visiblemente a todos y cada uno de los pensamientos violentos. Kurama estaba orgulloso de él, creía, pero permanecía en silencio para no distraerlo. Sus sentidos se estaban volviendo locos, pero eso era bueno. Le estaba dando tiempo para acostumbrarse a ellos, porque cuando comenzara la lucha, solo empeoraría. Estaban todos alineados y Kakashi apareció ante todos. Todos se pusieron más firmes en señal de atención. Kakashi solo había ganado un estatus más mítico después de que desapareció del ojo público. Naruto sintió el ojo de Kakashi bañarse en él y casi tragó saliva. Él sabía, tanto él como Hiji sabían que estaba en el examen. Apretó los dientes y mantuvo la cabeza de Saito, en alto. Él los enorgullecería. Demostraría que no podía ser otra cosa que un Jounin. Él podría ayudar al pueblo. Él ayudaría al pueblo. Examinados, todos tienen una hora para expresar su experiencia en combate. Aquí están las reglas. No matar. No jutsu prohibido. No abandonar la arena. El viento silbaba a través del valle mientras todos respiraban para tranquilizarse. Comenzar. La batalla rugió. En el lapso de un segundo, los grupos ya se habían separado. 3 grupos, todos frente a frente. Por supuesto, eso duró solo un momento antes de que todo cambiara. Anko y Kurenai saltaron lejos de Hayate y Naruto formando 4 grupos. Fue entonces cuando Naruto aprovechó ese momento de sorpresa de los otros 2 grupos y Hayate para liberar a sus otros 2 clones de sombra en los otros 2 grupos y se reemplazó con una roca cercana cuando una andanada de shuriken atravesó donde su cuerpo había estado un aliento antes. Las cosas pasaron de agresivas a viciosas. La mayor parte se podía dejar a los pies de Naruto, pero las 2 kunoichi no habían ayudado. Las tensiones aumentaron cuando los otros 2 grupos se dieron cuenta de que sus celdas de 4 se habían reducido a celdas de 3, y la retirada de la kunoichi los incriminó como también involucrados. Si los 3 shinobi ausentes reaparecieran junto con la kunoichi, eso haría una celda de 5 aspirantes contra 2 celdas de 3 y un solitario Hayate. Una célula fue tras Anko y Kurenai, mientras que la otra se lanzó hacia Hayate. Fue inteligente. Elimine las amenazas visibles y mantenga los ojos abiertos en busca de emboscadas o trampas. Naruto normalmente habría capitalizado su paranoia y permanecido escondido hasta que las otras 2 células se debilitaron entre sí antes de irrumpir. Normalmente. Pero, él quería dejar su huella. Quería hacerse notar. Quería ser recordado. Tuvo que evitar poner los ojos en blanco mientras Kurama se reía en el fondo de su mente. Naruto dejó caer su enge y juntó sus manos, Kage Bunshin no Jutsu. 20 clones engendraron a sus costados y saltaron hacia adelante en silencio. Se lanzaron hacia adelante para enfrentarse a los miembros de las 2 células que se quedaron atrás esperando emboscadas. Irónicamente, eran los objetivos más fáciles. Naruto cerró los ojos y se relajó por un segundo mientras los clones de sombra creaban un relevo de empatía. Era un efecto secundario del jutsu que nunca antes había sido observable. Cada clon tenía su empatía. Cuantos más clones tenía a la vez, más rápido se procesaba su empatía y se convertía en reflejos. La primera vez que usó el jutsu le había dejado un enorme dolor de cabeza, pero con el entrenamiento lo había minimizado. Sus clones cayeron sobre los 11 shinobi con la eficiencia que había aprendido de sus días en Anbu. Cada celda tuvo que lidiar con una nueva celda de 5 hombres. Sintió su confusión cuando una avalancha de niños invadió el campo de batalla y sintió que se convirtió en pánico cuando sus clones incapacitaron a 2 ninjas de inmediato, uno Aburame y el otro Nara. Solo unos pocos shinobis se habían dado cuenta de él y sus clones, y esos 2 habían sido los más peligrosos para él. Si Nara hubiera sido un poco más rápida, posiblemente podría haber logrado que el resto de los examinados se unieran en las falsificaciones. Tal como estaban las cosas, sus clones estaban siendo empujados lentamente a la defensiva cuando las 3 células de 2 hombres y Hayate comenzaron a reducir la manada. Los clones de sombra estaban destinados al reconocimiento, un buen golpe fue todo lo que se necesitó para eliminarlos.
Las cuchillas volaron por el aire y se derramó sangre mientras los grupos eran conducidos juntos. Sus clones trabajaron juntos a la perfección y comenzaron a reaccionar antes de que sus enemigos pudieran reaccionar físicamente. Observó impasible como un desventurado Chunin fue golpeado por 5 clones que lograron aislarlo, antes de continuar después de que 2 clones le patearan las rodillas con hachas y las destrozaran. Sus gritos fueron silenciados por una patada desapasionada en la cabeza. Estos eran aliados después de todo. Bastante brutal, Naruto-kun. ¿Estás seguro de que este es el camino que quieres recorrer? Mira todo el dolor que causas a quienes se supone que debes proteger. Tengo que seguir las reglas de este mundo si quiero cambiarlo, no justifica mis acciones, Kurama-kun, pero tengo que hacer lo que pueda. Esto es para lo que me entrenaron, y me permitirá ayudar al Biju más rápido. Nunca tuve la intención de dominar tu vida con este propósito por el que luchas celosamente, solo quería mostrarte la verdad de esta vida. Conocer la verdad y no actuar en consecuencia es como el mal infecta el aire. Para respirar esa apatía, puedo sentir el odio que reside dentro de todos nosotros. Sé lo cruel que es realmente la inacción. Esta es mi elección, Kurama. Millones han ignorado tu dolor, el dolor tuyo y el de tus hermanos. Si voy a ser el alma que marcará la diferencia, tengo que actuar con cada onza de mi ser. Tú eres mi familia. Esto es lo que la familia hace por los demás, lo que tú ya has hecho por mí. Detrás de ti. Naruto empujó la cabeza hacia un lado, esquivando el kunai que le habría arrancado un buen trozo de la oreja y caído de la rama del árbol en la que se había estado escondiendo. Frente a él estaba Hayate con Anko y Kurenai a cada lado. Un niño. ¿Qué diablos están pensando? Ahora no, Anko, no subestimes. Naruto saltó hacia adelante y una vez más aprovechó que alguien lo subestimaba. Hayate fue a dar un golpe y Naruto fluyó sin problemas bajo su espada. Como si fuera un aficionado, Hayate perdió el agarre de su espada cuando Naruto cortó sus muñecas y rompió su agarre. Inmediatamente giró y pateó la espada, el golpe infundido con chakra lo envió fuera de los límites. Anko inmediatamente empujó a Hayate hacia atrás y los tres se pusieron en posiciones de taijutsu. Naruto las identificó como estilo serpiente, postura de sauce y estilo de aldea, postura Jounin. Tomó su posición y los escuchó jadear cuando la postura del interceptor Uchiha infundió miedo e incredulidad en ellos. Sus ojos azules los miraron con frialdad, burlándose de ellos con su falta de dojutsu. Todos los chunin tontos que esperaban obtener un ascenso intentaron aprender el taijutsu interceptor y usarlo para aprovechar su infamia. Cuando el clan todavía se estaba fortaleciendo, los Jounin Uchiha en realidad le enseñaban la postura a cualquier chunin o Jounin lo suficientemente tonto como para preguntar. El Uchiha entonces se reiría si alguien intentara usarlo en combate, especialmente si era un as para un examen. No podrías usar la postura sin el Sharingan. Naruto e Itachi habían descubierto que en realidad podías usar el interceptor sin el Sharingan, solo necesitabas alguna otra forma de predicción para reemplazarlo. Hayate mostró una sonrisa de suficiencia y corrió hacia adelante, Anko lo siguió de cerca. Esos dos no tuvieron la vacilación que sintió Kurenai. Fue su primer error. La postura de sauce de Hayate se basaba en la flexibilidad, al igual que el estilo de serpiente de Anko, y el interceptor les respondía con fuertes agarres y empujones que les hacían perder el equilibrio, golpes rápidos y debilitantes que golpeaban cuando no podían reaccionar. Kurenai entró en la refriega en un esfuerzo por defender a sus aliados. Naruto podía predecir fácilmente sus ataques solo por sus movimientos. El taijutsu definitivamente no era su punto fuerte. Parpadeó cuando Kurama rompió un genjutsu y se dio cuenta de que casi se había abierto para un golpe final de Anko. La prometedora genjutsu Mistress of Konoha fue mortal. Ese nivel de ilusión se acercó al nivel del propio Itachi. Anko gritó cuando Naruto desvió su golpe y rápidamente le rompió la muñeca. Saltó hacia arriba y hacia las ramas de los árboles mientras Hayate intentaba golpearlo ciegamente. Me rompió la maldita muñeca. Lo voy a matar. Anko. ¡No! La ira y la frustración de Mitarashi, que habían estado burbujeando todo este tiempo, vencieron sus mejores sentidos y la obligaron a saltar inmediatamente detrás de él. Se encontró cara a cara con 3 clones, que la atacaron tan pronto como estuvo a su alcance. Ella esquivó y golpeó, destruyendo uno. El segundo retrocedió un poco cuando el tercero logró engancharse a su cintura. En lugar de tratar de recuperar el equilibrio, el clon empujó contra la rama y los lanzó por el aire y por encima del acantilado. Gritó cuando el tercer clon descendió sobre ellos con una brutal patada de burro que la dobló por la mitad y los envió volando hacia las piedras de abajo.
Naruto observó con ansiedad cómo Hayate se reagrupaba con Kurenai. La especialista en genjutsu podría ser una espina en su costado. Ella era la que tenía más probabilidades de eliminarlo del resto de los Jounin. Parecía que no le gustaba cómo había tratado a su amiga y se estaba enfadando. Ella era aterradora. No es de extrañar que Asuma estuviera tan enamorado de ella. Dicho esto, sus clones estaban empezando a disminuir un poco, eso no funcionaría. Kage Bunshin no Jutsu. Los dos Jounin maldijeron y saltaron hacia atrás cuando 50 clones aparecieron de repente y pululaban por el campo de batalla, el original en algún lugar entre ellos. ¿Quién diablos es este chico? Kurenai resopló ante la exasperación de Hayate. Él es el pupilo del Hokage, el Uzumaki. ¿Cómo sabes eso? Kurenai abrió la boca para responder y luego la cerró, tratando de no sonrojarse. Todavía no se sentía cómoda con lo cerca que se había vuelto de Asuma, su compañero de equipo se volvió amigo. Bueno, su atención volvió al presente cuando Hayate la empujó hacia atrás, fuera del camino de un kunai que le habría cortado la mano de la muñeca. Estaba retrocediendo, constantemente a la defensiva. Naruto estaba presionando la ofensiva con un celo despiadado. Había practicado con Asuma el tiempo suficiente para espiar los signos reveladores del chakra del viento. El chico no lo estaba extendiendo tan lejos como los cuchillos de trinchera de Asuma, pero su kunai podría no haber sido hecho del metal adecuado. Todavía era letal y no podía ser bloqueado directamente. Eso era lo importante. Ella había espiado cómo sus clones habían reducido la competencia en las otras celdas. Al final de este examen, habría muchos shinobi heridos. Algunos de los otros todavía estaban levantados y peleando. Un grupo final de 3 ninjas contra una horda de 30 clones. Fue absurdo. Ella conocía el ninjutsu clon de rango B. Ella podría hacer un solo clon. Ella había creído que era increíblemente poderoso y uno de sus activos más inesperados. En verdad, había planeado mostrarlo en estos exámenes. Tejiendo una combinación de genjutsus al mismo tiempo. Por lo tanto, estaba increíblemente intimidada por la cantidad de clones que estaba generando el niño frente a ella. Eran fuertes. Naruto era un pequeño ejército por su cuenta. Saltó sobre un clon y lo pateó hacia otro doppelganger. De repente, fue derribada. Un cuerpo se estrelló contra ella y casi le pone un kunai, antes de darse cuenta de que era el cuerpo sangrante de Hayate. Podía sentir a los clones tomando posición a su alrededor y preparó su kunai. Estaba a punto de saltar para enfrentarse a ellos cuando una enorme nube de humo estalló debajo del acantilado cercano. Apareció una Anko magullada y sangrando, de pie sobre la cabeza de una enorme serpiente verde. Observó cómo los clones parecían responder como uno solo. Con un sobresalto, se dio cuenta de que, de alguna manera, cualquier cosa que uno observara, los demás también lo harían. Su corazón cayó. Anko. Disipa tantos clones como puedas. Trató de abrirse camino a través de los clones hacia Anko. Cortó 2 antes de que un tercero la agarrara. Ella balanceó su cuchillo en su brazo y se sorprendió cuando la sangre salió volando de la herida. Naruto, el verdadero, no perdió el tiempo y la desarmó y agitó su propio kunai en su pecho. Se reemplazó a sí misma en el último segundo con su arma caída, otra hazaña que había anticipado mostrar a los examinados. Se abalanzó y desarmó a Naruto, así como todos los sellos que tenía en su bolsa. Ella lo vio fruncir el ceño mientras guardaba la pila de sellos. Lo siento, Naruto-kun. Asuma puede haberme dicho que te has parecido a su padre de muchas maneras. Como esconder un arsenal de armas. Tus habilidades han sido impresionante, pero debes estar cansado ahora, sométete. La maldición de Anko en el fondo le dio a Kurenai pocas esperanzas de que su invocación hubiera podido eliminar a los 30 y tantos clones a la vez. Parece que eran los últimos 3 ninjas en pie. Los 2 desvalidos y el niño que de ninguna manera tenía la intención de ingresar al examen. Ya sea que tuviera éxito o fracasara, estaba segura de que la historia de esta prueba daría la vuelta al pueblo. Asuma siempre habló muy bien de ti, Kurenai-san, creo que siente algo por ti. El joven la miró a los ojos con un enfoque que se tambaleaba en lo inquietante. Deberías decirle tus miedos acerca de entablar una relación en esta etapa de tu carrera. Y tus sentimientos no resueltos por Mitarashi-san. Los ojos de Kurenai se abrieron en estado de shock por los secretos que nunca había dicho en voz alta, solo para ver las manos de Naruto brillando con un chakra verde enfermizo y correr hacia ella. Él se involucró en taijutsu y ella trató de evitar sus puños lo mejor que pudo, pero inevitablemente uno hizo contacto. Sintió un dolor punzante en la pierna cuando se derrumbó debajo de ella.
El golpe no dejó imperfecciones ni rasgaduras, pero de todos modos sintió que sus músculos dejaban de responder. Chakura no Mesu. Chakra escalpelos. Aún no tengo el control para usarlos para el propósito previsto, pero con ellos nunca estoy desarmado. Después de esto, primero alertaré a los ninjas médicos. Esto no debería tomar mucho más tiempo. Siguieron 3 golpes más, y Kurenai no pudo escapar, sus extremidades yaciendo inútiles en el suelo. Nunca se había sentido tan impotente. Todo a manos de un niño que no llegaba a los 10 años. Lamento haberte asustado tanto, Kurenai-san, te prometo que no le contaré a nadie tus secretos. Yo solo, tú dabas demasiado miedo. Tus habilidades con el genjutsu son asombrosas. Itachi-kun se hubiera quedado impresionado. No pudo evitar mirar fijamente mientras el chico se giraba y juntaba las manos, solo un oponente estaba de pie. Se dio cuenta de que, en contra de sus propias advertencias a sus compañeros de equipo antes, subestimó sus habilidades en todo momento. Kage Bunshin no Jutsu. Y cuando aparecieron 200 clones más alrededor de la invocación de la serpiente gigante, Kurenai se dio cuenta de que no había dejado de subestimarlo. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.